Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir hablando acerca de la antimateria. Habíamos hablado de la organización de la materia, que puede estar en sistemas muy complejos, moderadamente complejos, simples, bastante simples, ya prácticamente no organización. Bueno, sí, de la luz, que se puede considerar completamente energía. Los fotones, que son las partículas que forman la luz, son partículas y antipartículas al mismo tiempo. Es decir, los fotones se pueden destruir a sí mismos nada más con desfasarlos, como lo habíamos visto en el video anterior. Ahora toca turno hablar acerca de la electricidad y entonces de su antimateria, que sería la antielectricidad. Antes de abordar directamente el tema, voy a dar dos introducciones de dos temas muy separados que aparentemente no tienen mucho que ver. Cuando hablan acerca de los modelos atómicos, les dicen, no, pues el modelo atómico de Dalton es esto, así. El átomo simplemente es una esferita circular. Si ven el modelo atómico de Thomson, Thomson dice que entonces tiene cargas eléctricas el átomo. Después Rutherford descubrió la radiación. Tenía una placa fotográfica, que hoy se usan más las placas fotográficas precisamente para ver rayos X, y esta placa fotográfica pues tenía algo, no sé qué sería, pero le puso un pisapapeles de una piedra muy pesada. Esa piedra emitía radiación. La radiación fue capaz de, cuando la quitaron la placa, esa piedra hizo un halo de que se veló la fotografía. Todo esto había sido velado. La luz que emite la piedra, que se llamó posteriormente radiación, hizo que se velara la fotografía. Después, el doctor Becquerel con Marie Curie tomaron una piedra, esa piedra es de uranio, tomaron esa piedra de uranio que estaba emitiendo una luz invisible al ojo humano, la encerraron en una cajita de plomo, le hicieron un agujero y de la misma manera que cuando tienes una vela y la encierras en una caja y le haces un agujero y solamente sale un haz de luz, y si pones una placa fotográfica va a ser una velación muy pequeña, exactamente hicieron lo mismo. Encerraron la piedra de uranio, una caja de plomo, pusieron la placa fotográfica y se veló. Y dijeron, bueno, si esto tiene cargas, si el átomo tiene cargas eléctricas y aquí el átomo se está rompiendo, estas cargas eléctricas deben de estar expuestas. Entonces pusieron un polo norte y un polo sur, o sea, dos imanes. Y entonces lo que obtuvieron fueron tres manchitas en la placa fotográfica. El polo norte, dicho muy burdamente, actúa como si fuera una carga positiva. El polo sur actúa muy burdamente como si fuera una carga negativa. Eso significa que la luz salía así y generaba esta manchita. Pero al poner los polos, se rompía en tres. Eso significa que esta partícula que generaba esta radiación era de carga negativa. Esta, al atraerse a la negativa, era de carga positiva. Y esta era de carga neutra. A la positiva le llamaron rayos alfa. A la negativa le llamaron rayos beta. Y a la neutra le llamaron rayos gamma. Resulta que la beta es un electrón, es decir, es el átomo que forma la electricidad, el átomo de la electricidad o electrón, como le quieran llamar, y es de carga negativa, porque se atrae hacia gira hacia el al polo norte, como si tuviera una carga positiva atraído ahí. Bueno, pues resulta que entonces los rayos beta son electrones. Esto lo sabemos gracias a Marie Curie. Esto fue la causa por la cual le dieron su primer premio Nobel. Otro fenómeno que aparentemente no está relacionado es conocer lo que es el voltaje. El voltaje deriva mucho de la fuerza de atracción de la ley de Coulomb. Coulomb dice que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos, si tengo una carga positiva y una negativa, estas dos cargas, le llamo carga 1, esta le llamo carga 2, se atraen de acuerdo a la distancia que las separa, la cual le llamo radio. Y dice que es la carga 1 multiplicada por la carga 2 por una constante, la constante eléctrica, sobre el radio al cuadrado. Es así como se calcula la fuerza y tiene mucho que ver con el voltaje. El voltaje es igual a la carga por la constante entre el radio. Eso significa que entre más me alejo de un objeto, si tengo una carga y me alejo más, este es un radio 1, me alejo más,
o me alejo todavía más, el voltaje va a ser menor. Aquí el voltaje es muy grande porque es dividido entre el radio. Aquí el voltaje es más pequeño y aquí el voltaje prácticamente ya ni se ve. Y bueno, ese es otro concepto. Aprovechando esto, entonces el átomo resulta que como tiene niveles electrónicos, cada nivel electrónico tiene distintos radios. Y ahí es donde están los electrones felices de la vida circulando. Ahí están los electrones corriendo, felices de la vida. Entonces, este electrón que está aquí corre a un voltaje menor que este otro, que está más cerca del núcleo, donde están los protones. Bueno, aquí es donde voy a utilizar el concepto de radiación de frenado o Brenston-Long. Resulta que si tú tomas una piedra de uranio que emite radiación, así como lo hizo esta Marie Curie, y la cubres de plomo, la radiación beta, al chocar con los átomos de plomo, cuando vienen los electrones aquí bien contentitos, al pasar cerca de una carga positiva, los electrones se frenan por el altísimo voltaje que hay ahí, porque pues, es un átomo, es pequeñísimo, el radio tiende a cero. Bueno, no tiende a cero, es muy pequeño. Eso significa que al ser muy pequeño, el voltaje es gigantesco. Entonces, resulta que al momento que pasan los electrones en un átomo muy pesado como el de plomo, generan otro tipo de radiación, la cual son rayos X. Los mismos que se utilizan hoy para ver las placas fotográficas placas de si tienes una fractura o algún problema óseo o algún problema en general. Esos rayos X se generan cuando los electrones se frenan. Esto se llama radiación de frenado o efecto Brenston-Long. Bueno, pues resulta que ese efecto también sucede al revés. Cuando estamos hablando del átomo, estamos hablando de millones de volts, miles de millones de volts. Hablando ya de miles de veces menos voltaje, pero aún en los millones. Cuando tienes una nube de tormenta, cuando caen los rayos, estamos hablando todavía de varios millones de volts. Resulta que este efecto es al revés. Si yo tengo un alto voltaje, entonces también se pueden generar electrones. Bueno, todos van a decir, pues si los rayos son electrones, pero resulta que se pueden crear electrones y su antipartícula. Un electrón negativo, un electrón positivo. Este es el electrón, a este que tiene carga positiva se le llama positrón. Los positrones son literalmente antimateria. Entonces, si un positrón choca con cualquier cosa que encuentre un átomo de aire, un electrón, lo que sea materia, se va a destruir. Y genera cuando se chocan estos dos, se destruyen en rayos gamma, los mismos que se generan en el núcleo de los átomos. Son radiación de más energía que los rayos X. Entonces, si hay una manera de distinguir a través de varios aparatos, la radiación gamma y la radiación X, porque esta es más energética. Bueno, pues resulta que entonces en las tormentas, si ustedes tienen un detector de radiación, un contador Geiger, a veces se activa si es muy intensa la tormenta, porque cuando caen los rayos se generan positrones. O sea, el altísimo voltaje que hay en las tormentas es capaz de transformar las ondas electromagnéticas, los rayos de luz, radiación electromagnética en partículas. Y cuando se condensa la radiación, cuando la energía se vuelve materia, le da igual generar materia o antimateria. Y entonces, cuando se genera antimateria, se vuelve a destruir, generando de nuevo energía, pero esa energía es especial, es radiación gamma. La energía que genera a estas partículas no es radiación gamma, es otro tipo de luz, de menor energía, pero el alto voltaje hace que sea posible generar positrones. Eso significa que entonces, por ejemplo, en los microondas también se puede generar este tipo de radiación, sí, pero muchísimo más bajo, millones de veces más bajo. Bueno, miles de veces, ni siquiera millones, miles de veces más bajo. Pero el voltaje, los microondas pueden manejar voltajes entre 10.000 y 100.000 volts, dependiendo qué operaciones hagas con el microondas, pero no voy a entrar a esos detalles. Pero hay otra forma de generar miles de volts en casa. Necesito mi asistente, perdónenme tantito. Unos segundos fuera de cámara. Asistente, venga para acá. Les presento a mi asistente en electricidad. Necesito que coopere, por favor. Gracias. Ya se puede ir.
Para que el papel se pegue, para que el papel sea atraído, se necesitan voltajes aproximadamente 2000, 3000 volts. Y este voltaje también, como es muy alto, también puede generar partículas. Estoy hablando de varias millones de veces, miles de millones de veces más pequeñas que las que se generan en una tormenta, pero también se generan. Por eso cuando tienen generadores electrostáticos como un Van der Graaf, si le acercas un Geiger prácticamente pegadito al Van der Graaf, se llega a detectar radiación, porque el voltaje muy alto hace que condensen electrones o positrones, sobre todo si se les expone a una luz muy intensa. Y ese es, bueno, ya así, continuando con, ¿se puede generar antimateria en casa? Sí. Solamente necesitas un asistente adecuado. Saluda. Bueno, en el otro video hablaremos ya un poquito más de cómo se dan los átomos y las transformaciones. Igual volveremos a hablar acerca del positrón, porque también hay partículas que liberan positrones. De hecho, yo creo que se han visto videos de que hay antimateria en casa y sacan un plátano, porque el plátano genera positrones. Pero eso lo veremos en otro video. Gracias y hasta la próxima.